A nombre del doctor Tito Armando Granados Carrión, el jefe de la Dirección de la Universidad Abierta, le damos la bienvenida a la presente conferencia Controversia Constitucional en el marco de la Cuarta Transformación, la cual será impartida por la maestra Ixchel Saraí Álzaga Alcántara. La maestra es licenciada y maestra en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Es fundadora de Navisa Soluciones Integrales, así como de promotora de material médico de vanguardia. Se ha desempeñado como directora política en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, como asesora en el Instituto Electoral de la Ciudad de México y como directora en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Es columnista en la revista Business Class y catedrática de la Facultad de Derecho, la Universidad Latina y el Centro de Formación de la Procuraduría de la Ciudad de México. Permítame leerles una pequeña introducción a la conferencia. Las controversias constitucionales son un medio de control constitucional mixto, como forma de tutela y defensa de la Constitución de nuestro país. La defensa se encomienda a un órgano que desarrolla funciones jurisdiccionales. En México es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este órgano es accionado por un ente de gobierno y se sustancia un juicio en el que se presentan y desahogan pruebas. Se lleva a cabo una audiencia y la resolución que emana de este procedimiento puede o no declarar inconstitucional un acto de gobierno o una norma general. Sus efectos son erga omnes, es decir, para todas las mexicanas y mexicanos. En los primeros 100 días de la denominada Cuarta Transformación se han presentado más controversias constitucionales que en cualquier otra administración, como es el caso de la calidad de la educación. El 6 de febrero del presente año, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación presentó el juicio de controversia constitucional en contra del presupuesto de egresos de la Federación, por estimar que el contenido afectaba y vulneraba el derecho humano a la educación de calidad. Derivado de lo anterior, es evidente que estas controversias entrañan temas de envergadura nacional y que la respuesta que se obtenga por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá una repercusión en la vida económica, política y social como proyecto de país, por lo que es importante estar muy atentos a cómo se desenvuelve. A continuación, le cedo la palabra a la maestra Ixchel Saraí para dar inicio a la conferencia. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias al doctor Tito Granados, al doctor Raúl Contreras Bustamante, nuestro director de la facultad, que estos espacios los dedican pues para toda la comunidad universitaria y todos los que nos ven por los medios de difusión, que es muy importante porque la facultad es la pionera en dar siempre énfasis a este tipo de difusión académica. Muy bien, pues vamos a iniciar. Ustedes disculpen, ando hoy justamente un poco acatarrada, entonces vamos a tener estos momentitos de silencio en lo que me incorporo sin obstrucciones. Muy bien. El clima no nos ayuda. Muy bien. Fíjense que este tema de controversias constitucionales es un tema de gran relevancia, porque si ustedes están al tanto de las comunicaciones que hay en los diferentes medios, se dan cuenta que el día de ayer se admitió otra controversia constitucional del estado de Michoacán. ¿Escucharon sobre eso? ¿Nadie? Bueno, el gobernador de Michoacán es Silvano Aureoles. Ustedes recuerdan que en días pasados se estuvieron obstruyendo las vías ferroviarias que pasaban por el estado de Michoacán. Y eso es realmente interesante
porque tuvo un impacto económico, político, social, en todo el Estado, pero también en el país, pero también para la iniciativa privada vinculada con la movilidad de sus mercancías en esas vías férreas. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, la controversia constitucional que se interpone y que se admite el día de ayer, pues sin duda debe llamar nuestra atención qué es lo que va a pasar con ella. Pero debe llamar aún más nuestra atención saber qué es eso de una controversia constitucional, saber qué es eso de los medios de control constitucional, no solamente para nosotros como abogados, como estudiantes en Derecho o como interesados en el sistema jurídico de nuestro país, sino también como ciudadanos y como mexicanos. Por lo tanto, esta conferencia justo tiene ese propósito. Número uno, darnos luz respecto a de qué se trata este medio de control constitucional. Y número dos, enterarnos por qué este medio de control constitucional en particular ha venido a ser un punto de decisión político-social importante en nuestro país a la entrada de la Cuarta Transformación, porque ha sido bastante ocupado por los diferentes entes de gobierno. Ustedes pudieron observar que desde el principio de la administración se promovieron diversas controversias constitucionales. ¿Ubican alguna? ¿Ubican alguna ustedes? ¿Controversia constitucional ninguna? A ver. No, pero muy buena intervención, porque ese fue un amparo. Muy buena intervención. Adelante. No, pero muy buena intervención. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia, ¿de acuerdo? Porque esa no es una controversia constitucional. A ver. La ley de remuneraciones. Exacto. No la ley en sentido estricto, pero fue un acto de gobierno, como norma general, que se contravino. ¿Quién más? No, el Instituto Electoral que se amparó por el presupuesto que tenía el Instituto Electoral no se puede amparar, pero a lo mejor hablar de organismos constitucionales autónomos que interpusieron controversias constitucionales por el tema de remuneración, entre otros. Exacto. Fue muy sonado. Estos espacios de la academia son medios de difusión para interactuar, construir conocimiento y difundir esta información, que nos es muy importante puntualizar las diferencias entre estas confusiones que luego tenemos, ¿no? Entonces vamos a empezar explicando qué es el medio de la controversia constitucional dentro de los medios de control constitucional. ¿Es un proceso o es un procedimiento? Vamos a ver qué es. Lo que sí es un medio de control constitucional es el modo en el que se puede establecer con claridad la validez de los actos jurídicos en términos de lo prescrito por la Constitución. Estos medios de control constitucional pueden ser ocupados por actos de autoridad o por actos de gobierno, para identificar si estos actos son válidos o no. Y aquí es donde observamos la primera diferencia. Insisto, la controversia constitucional es un medio de control constitucional, sin embargo no es el único. Por lo tanto, los medios de control constitucional pueden ser utilizados para ver la validez del acto de autoridad o el acto de gobierno, que no es lo mismo un acto de autoridad y un acto de gobierno. Y ya sabemos cuál es la filología
o lo que pretende alcanzar el medio de control constitucional. ¿Cuál es la diferencia entre un acto de autoridad y un acto de gobierno? La diferencia radica en que el acto de autoridad es de un servidor público cuyas facultades y competencias pueden emitir un acto que vincule a un particular a su cumplimiento, Y el acto de gobierno es también aquel que el servidor público o los servidores públicos emiten, pero que vinculan a otros servidores públicos a otra dependencia de gobierno. Esa es la diferencia. Tenemos en la doctrina diversas taxonomías de los medios de control constitucional. En nuestra Constitución podemos identificar algunos, otros no. La taxonomía que es recurrida en la doctrina es la de dividir los medios de control constitucional en 4, en el judicial, el político, el mixto, el neutro y el popular. Esta división que hace la doctrina, más no los marcos normativos, es con la finalidad de comprender el propósito del medio de control constitucional dentro de la manera en el sistema en cómo funciona y sobre todo identificar el órgano que lo va a resolver. En el caso de los medios de control judicial, estamos frente a medios de control que son resueltos por órganos que detentan el jurisdictio dentro de un Estado. En nuestro país es el Poder Judicial de la Federación. Jurisdictio significa decir el derecho, y esa facultad la tiene el Poder Judicial de la Federación. Los otros medios de control constitucional pueden o no ser resueltos por un órgano distinto. En el caso del político, podría ser el caso que se eligiera o se constituyera un órgano específicamente para resolver esos medios de control constitucional, diverso al que tiene el jurisdictio dentro del Estado. En nuestro país no ocurre eso, sigue siendo el Poder Judicial de la Federación quien resuelve esos medios de control constitucional. Por eso escuchamos con frecuencia la doble función del Poder Judicial de la Federación, porque no solamente resuelve medios de control judiciales, medios de control constitucional judiciales, sino también políticos y mixtos. ¿Hasta ahí estamos? El mixto es, como su nombre lo dice, una mezcla entre el judicial y el político. ¿Y en qué consiste esta mezcla? En la forma de su instrucción y substanciación. Ahorita vamos a ver de qué se trata eso. Finalmente tenemos los neutros y los populares, que estos medios de control no regulados a cabalidad en su mayoría, podríamos identificarlos en nuestro país con la consulta popular prevista en el artículo 35, que también cabe mencionar que tuvo una relevancia en medios cuando se hizo la consulta antes de la entrada de la administración de nuestro actual presidente para el aeropuerto, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Y fue muy controvertida la viabilidad jurídica vinculatoria de esa consulta, toda vez que no observó lo previsto en el 35 constitucional. Lo hemos platicado en clase. Bueno, también es importante mencionar que México es pionero en los medios de control constitucional. Hay un libro muy reconocido para efectos de identificar que es una constitución, que es el de Fernando Lasalle. Este libro fue publicado en 1849 y para esas fechas nosotros ya habíamos más que redactado nuestra constitución de 1824,
en la cual ya se prevían medios de control constitucional. Y es importante destacar que para esas fechas no habían constituciones publicadas ni en vigor en diversos países de Europa, por ejemplo. Se destaca esto porque no observamos que nuestro sistema jurídico ha hecho autopoiesis, digamos, las palabras de Nicolás Luhmann, en cuanto al perfeccionamiento de estos medios de control constitucional. Bueno, aquí identificamos la doble función que tiene el Poder Judicial de la Federación en términos de desahogar estos tres medios de control constitucional, que es el político, el judicial y el mixto. Le toca a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, erigida como tribunal pleno, desahogar los medios de control constitucional, político y mixto. Y los judiciales, que por antonomasia es el amparo, pues sabemos que no es únicamente competencia de la Suprema, sino también los unitarios y los colegiados y los jueces de distrito, e incluso con la reforma del 2013, los actos en materia penal del fuero común, para casos muy específicos. Aquí tenemos que es una acción de inconstitucional, que de inconstitucionalidad, que aún que no es precisamente el tema de la conferencia, es importante identificarla como un medio de control constitucional político para que veamos la diferencia exacta entre esta y la controversia constitucional, en la que al igual que en la controversia se otorga a entes públicos, en este caso en particular de la acción no se desahoga un procedimiento. Y esa es la diferencia sustancial, por lo cual este es un medio de control constitucional político. ¿Estamos? Lo único que ocurre es que quienes tienen legitimación activa para interponer una acción de constitucionalidad no van a participar en una prosecución judicial, simplemente hacen del conocimiento del órgano que va a resolver, que sabemos que es la Suprema, y ésta hace el estudio de la norma general a la luz de la Constitución. Se pronuncia y decidirá si es constitucional o inconstitucional la norma que alegan no ser constitucional. Eso es lo que ocurre en la acción de inconstitucionalidad. En el caso de la controversia, ahí sí vamos a sustanciar un procedimiento. Hay una instrucción, hay un cierre de instrucción e incluso una audiencia. Por lo tanto, el medio de control constitucional denominado controversia constitucional es mixto, porque toma elementos del judicial y del político. ¿Qué es la controversia constitucional? La controversia constitucional tiene el propósito, es un medio de control constitucional mixto, tiene el propósito de que no únicamente normas generales, sino también actos de gobierno sean estudiados en tanto su validez a la luz de la Constitución. Ya dijimos que es un acto de gobierno. Por lo tanto, este medio de control permite que aquellos servidores públicos encargados de despachos diversos puedan alegar que un acto de gobierno que impacta en el desenvolvimiento de sus facultades y competencias es inconstitucional. Por eso, cuando se emite la ley de remuneraciones, muchos alzaron la mano y dijeron es inconstitucional porque impacta en el desempeño para el logro de mis metas y en términos de mis facultades y competencias y el marco normativo que aplica a mi dependencia. Este medio, como les he comentado, se desahoga de modo que se presentan pruebas. Estas pruebas se admiten y se desahogan
en una audiencia. Y por supuesto que tenemos términos y por supuesto que podemos homologar la controversia constitucional a las etapas procesales de cualquier procedimiento judicial. En un inicio se presenta una demanda en la que tenemos 30 días para presentarla, ya sea un acto reclamado, normas generales o conflictos de límites distintos previstos a la fracción cuarta del 73. En caso de ser acto reclamado, pues en el día siguiente en el que este acto surte efectos. En caso de ser norma general, pues en el momento de su publicación, al día siguiente de su publicación, oficialmente en el diario oficial de la Federación, o en el momento en el que su aplicación tiene un efecto jurídico. Fenomenológicamente su aplicación ya vincula. Eso es lo que llamamos como heteroaplicativas y autoaplicativas. Son esos conceptos jurídicos que debemos manejar. Y bueno, los conflictos de límites que también tienen un término de normas igual al de las normas generales, que son los 30 días. ¿Se vence el término y puedo interponer la demanda aun cuando soy un ente de gobierno? No, ya no. No, ya no. No hay excepción. En este caso, como ustedes pueden observar, se tiene que atender a los términos previstos en la ley reglamentaria de la fracción primera y fracción segunda del artículo 105 constitucional, en el que se establece quiénes van a ser los sujetos procesales de esta controversia constitucional. Así como el 103 es del juicio de amparo, en este caso es el artículo 105. Cuando llega la demanda, es un cambio de formato de las MACs. Cuando ven ustedes estos errores en la redacción, porque ahí debe decir instrucción, es un cambio de formato de la MAC a las HP y ocurre con frecuencia, pero ofrezco una disculpa cuando en la presentación estén viendo estos errores, pero la verdad es que sucede cuando hay cambio de formato. Cuando se presenta la demanda, entonces el presidente de la Suprema Corte, por turno, designa a un ministro instructor. El ministro instructor es aquel que va a llevar a cabo todas las diligencias propias de la controversia constitucional y es aquel que va a presentar un proyecto de resolución al Pleno para que sea votado. Ese es el caminito que sigue la controversia constitucional. Por supuesto, es el que lleva a cabo la notificación a quien se está demandando, y es importante notar que en el caso de la controversia hay reconvención. Si el ente nota que puede reconvenir a quien demanda su acto de gobierno, lo puede hacer y luego el que demandó puede contestar la reconvención. Para esto, sin lugar a dudas, hay términos para llevarlos a cabo. Cuando ya se admite la demanda, por supuesto, para que se puedan hacer las notificaciones pertinentes, se hacen todas estas contestaciones de la reconvención, etcétera. Cuando vence el término para que se lleven a cabo todas esta primera etapa, pues entonces el ministro instructor señala fecha de audiencia para que se desahoguen las pruebas. Desahogadas las pruebas y no teniendo que llevar a cabo ninguna otra diligencia que estime pertinente el ministro instructor, pues hay un cierre de instrucción y un término para resolver. No hay una diferencia importante con los otros procedimientos que conocemos, ¿o sí? Muy parecida, si no es que casi igual, ¿de acuerdo? También es importante destacar que en estas controversias constitucionales existen dos recursos que son muy interesantes: el recurso de reclamación y el recurso de queja. El recurso de reclamación es para que en el momento de la substanciación del procedimiento
cualquier auto que emita el ministro instructor que el ente, cualquiera de estos dos, consideren que transgreden sus derechos procesales en términos de la ley reglamentaria y el marco normativo que rige este procedimiento, lo puedan hacer del conocimiento de la Suprema, quien se va a pronunciar si el auto es en términos propios del procedimiento o no. Eso es como nuestras apelaciones, el recurso de reclamación. Yo puedo hacer uso de esta figura procesal adjetiva en materia de controversia constitucional para que cualquier auto yo pueda reclamar que no se emite correctamente por los motivos que yo alegue. Y el recurso de queja es cuando no se atiende correctamente la sentencia emitida por la controversia constitucional. Y ahí voy y me quejo y digo, no se está observando a cabalidad lo que se pronunció en sentencia de controversia constitucional, entonces me quejo para que se dé vista a quien se les tenga que dar vista y se haga un cumplimiento cabal de la sentencia. Estos son los recursos con los que cuento. La queja no es para quejarnos de los ministros, la queja es para quejarnos de que demandamos o a quien condenamos o a quien. Ese es el propósito de la queja. Conclusión: es un procedimiento judicial con todas las características propias del debido proceso y que al final las conclusiones que se tomen en estas controversias, a diferencia de todos los demás procedimientos, tienen un impacto muy importante a nivel nacional. Y el propósito de esta conferencia es ver lo que ha pasado pues, a partir de la cuarta T, como comúnmente es denominada, y las controversias constitucionales que se han interpuesto. Yo puse ahí dos ejemplos, pero como esta semana de lo que más se ha platicado es de la reforma en materia de educación y qué es lo que está sucediendo, pues miren, les traje la controversia constitucional que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación interpuso hace pocos días para que ustedes puedan ver de qué se trata, qué fue lo que dijeron, cómo estuvo la movida. Sabiendo ahora que es una controversia constitucional, ¿estamos? Insisto, el día de ayer Silvano Arioles interpuso otra controversia constitucional también en materia de educación, en la que alega que los estados de la República no deben impartir educación básica. Por lo tanto, el artículo 31 de la Ley General de Educación es inconstitucional y seguramente ha de tener una serie de argumentos que van a ser analizados por el ministro instructor que designe el presidente de la Suprema Corte de Justicia por turno, para ver si es cierto o no que los estados tienen que impartir educación básica y declarar o no inconstitucional el 31 de la Ley General de Educación. Díganme si eso no es importante para el país. Se centraliza completamente la educación básica porque ya no va a haber dispersión para los estados de la nómina de la plantilla de educación. La va a centralizar al 100% la Secretaría de Educación Pública, hoy encabezada por Esteban Moctezuma, para hacer la dispersión de la plantilla educativa. ¿Y cuál es la finalidad prioritaria de Silvano Arioles? Decretar inconstitucional lo que se decrete no es la palabra jurídica idónea, de que se pronuncie en sentencia la inconstitucionalidad del artículo 31 de la Ley General de Educación, o que políticamente ya no tenga esa responsabilidad el Estado de hacer la dispersión de la plantilla por los problemas que acarrean, por ejemplo, que les cierren las vías ferroviarias. Salta a la vista que estas controversias constitucionales son más que un procedimiento judicial de los que estamos acostumbrados todos los días.
Veremos qué dice la Suprema, y yo creo que sí vamos a estar muy atentos al chisme completo. Así, ¿qué pasó? ¿Sí o no? En el caso de la controversia constitucional interpuesta por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación el 6 de febrero del 2019, pues lo que alegan es que el acto de gobierno denominado presupuestos de egreso de la Federación, en este caso no es la ley de remuneraciones, transgrede la Constitución en virtud de que las facultades y competencias de este Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación no las puede llevar a cabo porque no cuenta con el presupuesto suficiente. En virtud de que en el presupuesto se le recortó más del 30%, 35-40%, el dato exacto del porcentaje no lo tengo, pero haciendo a la cantidad que se le redujo aproximadamente ese es el porcentaje, lo cual implica, como se redacta en su demanda, que todas las DINES, como así las identifica el INEE en sus siglas, tengan que ser cerradas. ¿Qué son las DINES? Sus sucursales en los estados, porque recordemos que este es un instituto nacional, entonces tiene sucursales en todos los estados, oficinas del INEE en todos los estados. Y si no es el caso, dentro de las facultades y competencias del instituto están llevar a cabo las evaluaciones para el ingreso, no únicamente para la permanencia. La permanencia es lo que el gremio se sentía, porque la permanencia en esas evaluaciones implicaba que en caso de no superar la evaluación tendrían que removerlos de frente a grupo, y eso no tenía gracia ante sus ojos, ¿no? Pero el INEE no tiene únicamente esa función, también hace las evaluaciones de ingreso. Evaluaciones de ingreso que cabe destacar que en el dictamen de la reforma educativa que ahorita está en la Cámara de Diputados persisten. Por eso se iban a acumular una serie de manifestaciones en la Ciudad de México nuevamente. Persisten en el dictamen. Pero en el caso de la controversia constitucional, eso es de lo que se siente este organismo constitucional autónomo, de que no tiene suficiente dinero para cumplir con sus facultades y competencias. Y recordemos que si no se cumplen a cabalidad las facultades y competencias como servidor público o como dependencia, se perfeccionan responsabilidades administrativas también. Eso también es corrupción, no hacer lo que te toca. Y si no hay presupuesto para hacer lo que te toca, tienes que documentar que no tienes presupuesto, y también la controversia constitucional sirve para eso. Sin embargo, más allá de estos elementos que les estoy dando para la controversia constitucional interpuesta por este organismo constitucional autónomo, es de destacar que uno de sus principales argumentos es la educación de calidad. Y vaya que eso también tiene una importancia muy relevante en nuestro país. En el caso particular, sin mencionar lo de la COFESE, lo de derechos humanos, lo de todas las otras controversias, no nos da tiempo de hablar de todas. Ahorita lo que está de moda es lo de educación, por eso les traje esta. Porque habla de la educación de calidad. Y les voy a leer lo que dice este constitucional autónomo en sus hechos y abstenciones. Dice: la educación constituye el derecho humano esencial al que todo pueblo debe tener acceso, pues de él depende la posibilidad para alcanzar un estado de vida social armónico, plural y auténticamente democrático. Es por sí mismo un derecho primario de cuya vigencia y eficacia depende la actualización y logro de muchos derechos más, económicos, individuales y sociales,
como se desprende de los ejemplos evidentes que se explican a continuación. Entonces, a continuación, nos hace todos los ejemplos y todos los estudios respecto a la relevancia de la calidad de la educación en la República Mexicana. Y de destacar, pues hay muchos, ¿no? Hace un derecho comparado en cuanto a que los países civilizados del orbe se organizan con reglas representativas del interés de la sociedad y mecanismos de protección y aseguramiento de que se logren, de que la educación de calidad es el derecho humano que permite al individuo de usarla de la preparación para clasificar la información a la que tenga acceso, por ejemplo. Si no tenemos educación, ¿cómo clasificamos o cómo tenemos tamiz para que todo lo que nos digan nosotros tengamos un criterio estructurado y construido que nos permita tener nuestra propia opinión? Este es un ejemplo que hace, por ejemplo, en este caso, en esta capacidad de procesar la información para el desenvolvimiento cotidiano. Por supuesto que la educación de calidad es importante, y así hace alusión a muchos criterios de la UNESCO, del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación, de la Oficina Regional de Educación para América Latina y del Caribe, en fin. Esto es una tesis. La controversia constitucional es una tesis, es una postura ideológica. Ya nos dimos cuenta como abogados que tiene una persecución judicial, que tiene etapas procesales, que se observan términos e incluso recursos en esta parte adjetiva de una controversia constitucional. Y en la parte social, económica y de trascendencia es una postura ideológica que nos llama a estudiarla a la luz de la Constitución que nosotros hoy tenemos vigente. Está por resolverse, por supuesto. Voy a socializar esta controversia para que ustedes todos las tengan a la vista. Evidentemente no solamente es importante la motivación, que es lo que les estoy leyendo, sino por supuesto la fundamentación. No puede ser de otra manera. No me voy a poner a leerles un párrafo de artículos ahorita, pero por supuesto que aquí se fundamenta todo el marco normativo en materia de educación, que es desde el artículo 3º constitucional hasta la Ley General de Educación Educativa, la Ley General del Servicio Profesional Docente que se pretende derogar, todos los reglamentos para estos efectos, la ley del INE, entre otras leyes que es el marco normativo en materia de educación. Por supuesto tiene que estar fundamentado, no puede ser de otra manera. ¿Qué más podemos destacar de esta controversia constitucional? Pues que es un tema sensible, muy sensible y muy de quedarse en nuestro análisis, en tanto que si este acto de autoridad que se llama presupuesto de egresos de la Federación, acto de gobierno, perdón, borren eso, acto de gobierno que se llama presupuesto de egresos de la Federación, es una facultad de la Cámara de Diputados en términos de la fracción cuarta del artículo 74. Sin embargo, justo esto es lo que está alegando la controversia que no hicieron bien toda la Cámara de Diputados, o sea, nuestros 500 diputados. Digamos, ¿podríamos alegar lo que decidan los diputados en términos del presupuesto de egresos de la Federación? Sí o no. ¿Y por qué? Porque esto es lo que tiene que estudiar la Corte. Es una facultad de la Cámara, ellos deciden a quién le reparten y a quién le etiquetan a la luz de la propuesta que hace el Ejecutivo, por supuesto, y de los constitucionales que mandan sus propuestas, de qué es lo que se requiere. Se habla mucho de la inercialidad del presupuesto, que se pretendió en esta ocasión, esa inercialidad de palomeo lo que ya me mandaron
sino distribuirlo como ahora se distribuyó y entonces generó estas controversias constitucionales también. Esa sería una postura de la Cámara cuando conteste su demanda. ¿Por qué si en la fracción cuarta dice que yo puedo, no? Por eso somos 500. Y el instituto dice, pero tengo facultades y competencias. La calidad de educación, la facultad de la Cámara de Diputados, ¿por qué vamos a señalar si lo hace o no en términos del análisis colegiado por ser los representantes de nosotros? Ellos son nuestros representantes. Ese es un análisis muy interesante, porque es el presupuesto de egresos de la Federación lo que se demanda como acto de gobierno en esta controversia. Y su criterio, el criterio que emita la Suprema Corte, díganme si nos va a ser importantísimo saber si la Cámara no puede equivocarse y etiquetar presupuesto de egresos, que no está observando estas facultades y competencias. Entonces, es un colegiado, la Junta de Gobierno, la que presenta esta controversia y como les digo, aquí se sienten de este presupuesto que salió publicado el 28 de diciembre del 2018. Socializaré esta controversia constitucional y concluyo diciéndoles que más allá de un procedimiento como medio de control constitucional mixto que se desahoga en la Suprema Corte de Justicia de la Federación y cuya resolución la presenta pleno un ministro instructor, las controversias constitucionales tocan fibras sensibles del sistema jurídico mexicano y del sistema político, económico y social. Por lo tanto, darle seguimiento a estos temas es importante para nosotros como abogados, pero también para todo el país. Pugnemos porque en el ejemplo de hoy, que es el tema educativo, se toman las mejores decisiones por el bien de nosotros y de todas las generaciones que vienen atrás de nosotros. Vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas y finalizamos con este espacio de difusión jurídica, a quien, insisto, agradezco al doctor Tito Granados, nuestro jefe de división, y a nuestro director general, que es el doctor Raúl Contreras Bustamante. ¿Preguntas? ¿Dudas? María. En cuanto a toda esta situación que está sucediendo antes de que el nuevo ejecutivo tomara posesión y después, hasta ahorita, toda esta repercusión sobre su criterio de las decisiones que toma y motiva a todos los tres niveles, empezando por él, para que se lleven a cabo todos estos actos que nos perjudica como mexicanos, porque la democracia en sí no funciona, desde mi punto de vista no funciona cuando los actos y las decisiones se desequilibran en la balanza y vulneran los derechos humanos en todas las esferas, cuando este ejecutivo toma decisiones o tiene un criterio o una ideología que está fuera del contexto real, porque ahorita las cámaras, la mayoría son Morena. Obviamente que las decisiones que se tomen en ambas cámaras pues son influidos o inducidos por el Ejecutivo. Y de igual manera la Suprema Corte pues está supeditado a las decisiones del Ejecutivo. Todo es bajo criterio, pero al fin y al cabo tienen que ejecutar las decisiones del Ejecutivo. Entonces, el Ejecutivo ha venido violando la Constitución. Una y otra vez, en todos los aspectos. Yo soy antipartidista y me gusta ver en forma más real el contexto del social político de todas las áreas de una sociedad como es nuestro país, ¿no? Como nosotros los mexicanos.
Morena. Entonces, lo que diga Obrador lo van a ejecutar su gente. Y ya está, y lo estamos viendo, todo lo que él prometió no se cumple. Y además nos perjudican todas sus decisiones. Vamos retrocediendo. Si estábamos atrasados con los otros criterios de los demás ejecutivos, pues ahorita yo creo que vamos a estar atrasados aún más, ¿no? Porque está poniendo límites que están fuera de nuestra realidad en todos los aspectos. Entonces, esa democracia disfrazada, pues yo creo que no, porque si aquí ahorita usted dice, a ver, levanten la mano los que estén de acuerdo en que nos aventemos a la vía del tren. Y si todos votan por eso, pues es democracia, pero al fin y al cabo, eso está mal, porque Sí. ¿quién se va a aventar? Eso es algo malo, entonces no funciona la democracia cuando es votado por un objetivo negativo o insano. Muchas malo. gracias, compañera. Sí, comprendo. Ahí cómo se puede resolver si estamos ante esa situación. Así se interpongan tantas controversias y demás, sí estamos ante un personaje y un grupo de personas que han tomado el poder y que hacen lo que quieren. Este espacio es justo para hacer ese tipo de alusiones, ese tipo de comentarios, ese tipo de puntos de vista, porque la academia tiene ese propósito, hacer análisis colegiados de todos los que integramos un conglomerado social. Por eso agradezco tu intervención. Entiendo que tu pregunta correcta es la división de poderes para la toma de decisiones a la luz de estos acontecimientos que tú estás observando en el uso de esta herramienta jurídica que se llama controversia constitucional, que no se centralicen las decisiones, ¿no? Ok, ¿alguien más tiene otra pregunta? Vianey y Edith. Un poquito en el contexto de la pregunta que hacía la compañera, hemos visto que varias de las normas que han sido emitidas por el Legislativo Federal tienen muchas deficiencias, no solamente de técnica jurídica, sino incluso de denominaciones y demás. Todo ese tipo de faltas o de errores pueden ser subsanados a través de la controversia constitucional o compete al legislativo hacer las correcciones. ¿En normas generales o en actos de gobierno? En normas generales. En normas generales. Ok, Vianey, gracias. ¿Alguien más? Edith, sí, ¿verdad? Ahorita contesto todas. En el caso de los medios de control constitucional, estamos hablando de la controversia como un procedimiento muy parecido a lo del amparo. Podría dividirse o sacarse de ese rubro de lo que podríamos hablar, el amparo como una herramienta jurídica y aparte la controversia constitucional. Sí. Para que ya, o sea, nosotros estamos viendo varios medios de control constitucional que están dentro de la clasificación de amparo y no son lo mismo. No son lo mismo. Ahorita vamos a hacer ese señalamiento. Exacto. ¿Alguien más? Nadie más. Bueno. En el caso de la compañera que intervino en un principio, en efecto, todas estas consideraciones son por eso que estamos aquí, porque recibimos educación de calidad y podemos hacer un tamiz. Su compañera tiene un criterio, seguro ustedes lo escucharon y ustedes tienen otro criterio, porque pueden procesar información en términos de la educación que estamos aquí recibiendo. Concretamente, estos medios de control constitucional tienen esa finalidad, que no se concentre el poder, pues la Constitución se redacta en esos términos. Nuestra soberanía está delegada al supremo poder de la Federación, que tienen diversas facultades y competencias, y que estas diversas facultades y competencias armonizan y equilibran el ejercicio del poder. Esta controversia, cuando la estudia la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Tribunal Pleno, son 11 ministros. Se debe votar para que sea aprobado el proyecto que presenta el ministro instructor
consultor por lo menos por 8. Es un órgano colegiado. Hay intervención política, económica, social. Thomas Hobbes dice que no, el hombre es malo por naturaleza, y John Locke dice que es bueno por naturaleza. Entraríamos a un estudio filosófico. Sin embargo, nuestro marco normativo eso es lo que prevé. En mi experiencia yo puedo comentarles que sí hay seriedad en muchos actores del Poder Judicial de analizar estos planteamientos. Respecto a los errores jurídicos que puedas encontrar en una norma general ya después de publicada en el Diario Oficial de la Federación, sí puede ser el mismo Congreso el que, a través de una acción de inconstitucionalidad distinta a la controversia, solicite ahí a la luz de la Constitución que se invalide la norma general o los artículos y las otras dependencias a través de la controversia. Si son errores de dedo, es otra cosa, ¿no? Pero digamos, algún precepto, incluso debería es una palabra, ocurre hoy en día que se ocupan normas inconstitucionales en el devenir de una dependencia. Ayer justo me tocó un ejemplo que no voy a decir cuál es, ¿no? Se la viene balconeando, en donde un artículo era, a la luz de la Constitución, completamente inconstitucional, evidentemente inconstitucional, pero lo ocupan. Entonces, ¿de quién es la culpa? Y vaya, el particular se puede ir al amparo, ahorita vamos a terminar con eso, pero el mismo que resuelve fundamentando con ese artículo ya debió haber metido su controversia, ¿no? Porque si no, imagínate, pero es aplicativo en ese momento, y acuérdate que hay difuso, tenemos medios de salida, ¿no? Porque estás consintiendo un artículo inconstitucional. Entonces todo eso puede pasar. Estas herramientas son las que contamos, pero luego, como dices tú, la técnica no la conocen, hay que ir capacitando al servidor público que está en eso, ¿no? Pero sí se puede. Finalmente, Edith, los medios de control constitucional son en México, aquí en México, son por antonomasia, y a reserva de que hay otras subsidiarias para la defensa de la Constitución, el amparo, la controversia y la acción de inconstitucionalidad. No son todas, ojo, solo estoy diciendo las que estamos viendo ahorita por antonomasia. El amparo solamente es una acción del gobernador, únicamente la interpone el gobernador, ¿te acuerdas? Sí. Y la acción y la controversia son entes públicos. Eso es lo que hace la diferencia entre ambos principalmente. Ahora, entre la controversia y la acción, recordemos que la controversia es mixta porque se desahoga un procedimiento, y la acción no, solamente se manda la norma a ver si sí o no. ¿De acuerdo? Lo ahondaremos en nuestras clases de amparo y les voy a socializar la controversia. Muchas gracias por su presencia y nos vemos pronto.